Ok, entonces, una vez que accedemos ya a la plataforma, prácticamente RapidMiner, lo que nos muestra es, como les decía, el árbol donde se guardan los archivos prácticamente. Estos son operadores que se utilizan para hacer un montón de funciones ahí. Dentro o a este lado derecho, prácticamente lo que me va a aparecer es una explicación de cada uno de los elementos que yo le vaya dando clic aquí adentro y me va a aparecer las características para que yo las pueda alterar y cosas por el estilo. Aquí hay un menú que vamos a ir navegando a través de diferentes ejercicios que vayamos haciendo. Les comentaba que esto es una plataforma meramente gráfica. Entonces, ¿a qué me refiero con que es gráfica? Cualquier tipo de elemento que yo vaya a seleccionar de por acá es simplemente de agarrar, arrastrar y dejar caer aquí adentro. Entonces, todos los elementos que yo agarre y arrastre, al final de cuentas, pues de ahí voy a tener que conectarlos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde está el inicio, se conecta, esta salida se conecta con esta otra, esta salida con esta, y al final esto lo tiro a una salida final. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros hacemos. En Weka también permite hacer esto desde el Dataflow, no sé qué, pero es súper tieso. Vieran que no se los recomiendo. A mí me cuesta un montón, pero se puede hacer algo similar a esto. Pero estando esta herramienta, lamentablemente esta herramienta, bueno, y mientras no lo limiten a uno mucho, sí está esa limitante, ¿verdad? Que es la cantidad de datos que te puede dar. Si usted tiene bases de datos muy grandes, pues de ahí, Weka, aunque sea tieso, te va a servir más. Este te va a limitar, a menos que usted quiera una versión paga y prácticamente no tendría limitante, o si logra conseguir una de estudiante o de investigador o lo que sea. Bien, entonces, a nivel de interfase, eso es como lo más general. Ya una vez que yo tengo construido ese modelo que vimos ahí, le doy play y ya él prácticamente me va a dar los resultados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio guiado que viene al principio de esa presentación. Un segundo, me acomodo aquí con las pantallas porque la memoria me limita. Y no se asusten si se me cierra, porque ayer me estuvo pasando y se me cerraba el RapidMiner solo ahí, no sé por qué. Ok, voy a pasarme a la presentación y les comento básicamente en términos generales, ¿verdad? No voy a entrar mucho en explicación. RapidMiner es un diseñador de flujo de trabajo, ¿verdad? Visual, que hace que los científicos de datos sean más productivos, desde la creación rápida de prototipos de ideas hasta el diseño de modelos de misión crítica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Básicamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es obviamente cargar o importar un set de datos, ¿verdad? O un archivo de datos. Eso, al igual que se hace en Weka, aquí es muy similar. Prácticamente yo lo que tengo que hacer es ir a donde está importar data, ¿verdad? Le doy clic ahí y me va a aparecer dónde quiero yo seleccionar los datos. ¿Me podrían corroborar si la ventana emergente apareció o tengo que presentarla por aparte? Sale ahí desde una base de datos o desde la computadora. Ah, ok, perfecto. Entonces sí se logra apreciar. Entonces, obviamente, ustedes van a descargar esas carpetas que están en el TEC digital, en la carpeta de la lección 14, las pasan a su disco duro y aquí vienen y la buscan. Entonces, yo puedo darle mi computer y ahí yo tengo que ir a buscar dónde tengo esas bases de datos. En este caso, yo, por ejemplo, lo tengo en un disco duro, en el disco duro donde tengo las lecciones de tópicos y dentro de las lecciones está en la lección 14 y aquí vamos a utilizar primero en la práctica de COVID que dice candidatos. Y le van a dar clic en candidatos
Yo voy a hacer una pausa acá para pasarme a la presentación y que ustedes vean de qué les hablo, porque ahí, pues recuerden, básicamente es importar datos aquí y después de ahí prácticamente es seleccionar en mi computer, importar data, mi computer y ahí buscar la ruta, ¿verdad? En este caso yo, por ejemplo, lo que tengo es en esa práctica de COVID, la lista de candidatos. Voy a ir aquí siguiendo este paso a paso, después lo hago. De todas formas, yo ya esto lo tengo cargado en el Rapid. Ustedes lo van a cargar. Vean que a mí ya me aparece aquí candidatos. Ustedes van a tener que cargarlo. Entonces, recuerden, importar data, buscan el archivo donde guardaron esta carpeta y dentro de la carpeta el archivo que es XLSX, que es de Excel. Una vez que lo cargan, le dan Next y aquí les va a aparecer una ventana emergente. Esta ventana emergente lo que tenemos que hacer es, aquí donde dice Sheet, escoger la que dice Training. Esa base de datos que tienen ustedes es un Excel con dos hojitas. Una se llama Training y la otra se llama Test. Una es el entrenamiento y la otra es la prueba. Entonces, asegúrense de que diga Training. Y después de eso le dan en Next. Igual, como les digo, yo esta presentación ya se la subí en PDF ahí. Lo que pasa es que les van a aparecer las flechas y todos los circulitos ya activados, ¿verdad? Porque es un PDF ya plano. En este caso de ahí, aquí el video les va a ayudar es a que haga primero y que haga después, porque tenemos que ir un poquitillo rápido. Entonces, una vez que me cercioro que esto es un training, le doy en Next y me va a aparecer en esta página, ¿verdad? Donde quiero yo cargar este archivo de candidatos, que es el que estoy subiendo. En este caso, por defecto, él va a seleccionar el local repository y en data. Entonces, dejen que caiga ahí en data, que ya está seleccionado. Si no lo seleccionan, le dan clic a data y le ponen el nombre candidatos. Yo creo que ya viene con ese nombre. Vean que aquí me aparece la localización, ¿verdad? Location, local repository, data candidatos. Pues está en ese repositorio. Cerciórense nada más que estén en data y le dan finish. Ok, tiene que aparecerles acá, ¿verdad? Ya en el árbol, en el RapidMiner, si ustedes despliegan el local repository, le dan clic aquí para que lo abra, les va a aparecer una carpeta que se llama Data. Si le dan clic ahí a ella, le va a aparecer aquí todos los datos o los set de datos que ustedes hayan metido para trabajar. En su caso, asumo que solamente hay uno, que es el que tienen ahorita, ¿verdad? Que es el que dice candidatos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a agarrar y lo vamos a arrastrar y lo vamos a dejar caer en esta área de acá, que es en el área de trabajo, ¿verdad? Simplemente lo agarro, lo arrastro con el clic izquierdo y lo dejo caer acá. Después de que lo dejo caer ahí, voy a venir a la página de operadores que está aquí al lado izquierdo abajo y aquí voy a poner tree. Ni siquiera me deja terminar de escribir. Donde usted le pone TRE, le va a abrir los árboles de decisión. Entonces vamos a seleccionar el árbol de decisión y lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar delante de este otro archivo que nosotros metimos de datos. Recuerden conectarlos, ¿verdad? Simplemente si no les va a trabajar. Entonces la salida de el retrieve de datos lo vamos a colocar en la entrada del árbol de decisión. Entonces, Decision Tree, aparecen varios de árboles de decisión. El que dice Decision Tree, solamente lo agarro, lo arrastro, lo dejo caer aquí y luego lo conecto. Eso es todo. Aquí aparece un signo de interrogación. En este caso es porque Profe, vieras que a nosotros, mí no me sale ese de, ¿cómo es? Operadores.
Tiene que No estar sé ahí, si si, no tiene que venir a a la ventana y visualizar y que le visualice la ventana de operadores. Igual, ahora voy a pasarme a el RapidMiner para ir haciendo esto también, ¿verdad? Entonces, les comentaba, ¿verdad? Ya prácticamente yo tengo todo eso ahí metido en el repositorio local, entonces le doy clic ahí, me aparece data, dentro de data tengo candidatos, simplemente lo arrastro, lo dejo caer acá y aquí busco en el set de operadores, ¿verdad? Lo que les comentaba era, mm, un segundo se activa, para ver el repositorio, problemas, aquí está operadores. Yo asumiría que dándole clic a este check, ¿verdad? Les visualiza ya esta sí, sí, pestaña de ya acá. me dejó y Process tampoco me salía, entonces ya ahí Ok, más bien me salían como un historial de algo. ok, Y de perfecto. operadores, ¿qué era lo que tenía que agarrar? Eso voy. Aquí ponen tree y les va a aparecer decision tree. Seleccionamos el árbol de decisión, lo dejamos caer ahí. Voy a hacer un poquito para adelante porque aquí va a tener que ir algo en medio ahorita. La instrucción lo que dice es que aquí aparece un signo de interrogación. Este signo de interrogación le vamos a dar clic y vean que me dice que hay un problema potencial detectado. Hay una entrada que debe ser la etiqueta, ¿verdad? No nos hemos dicho cuál es la etiqueta. Entonces, aquí si le dan en ayúdeme a resolver el problema, le dan clic y automáticamente les habilita para que ustedes puedan escoger cuál va a ser la etiqueta. En este caso, disculpen más bien que por las carreras y todo, no les he enseñado cuál es la base de datos. La base de datos ya se las muestro. De momento lo voy a poner que es países, que aparecen todas las columnas de la hoja que estamos leyendo de ese Excel. Entonces hay una columna que dice países, otra riesgo, otra rango, otra contagio y otra fecha. Tiene que estar en países y le damos OK. Y él automáticamente me genera un set role que es precisamente donde yo establezco cuál va a ser la columna que va a ser, como decirlo así, la etiqueta o el label, ¿verdad? Que es lo mismo que vemos en Hueca, que por lo general Hueca la tirada de último. Aquí nosotros definimos cuál queremos que sea. Pero disculpe, ¿cómo? Es que me perdí un toque lo del el cuadro del medio, ¿cómo era que se obtenía? ¿Cuadro aquí, perdón? El cuadro del medio, digamos, después que está entre el decision tree. Cuando ustedes insertan un decision tree, les va a aparecer un signo de interrogación, le dan clic y aquí donde dice help me to solve the problem, le dan clic y ahí van a seleccionar eh, que diga país. Ahorita es que como no está conectado a una base de datos, no está leyendo nada. Y él, cuando le dan ahí seleccionar y le dan OK, prácticamente se los inserta. Gracias, bro. Ok. Voy a volver a la presentación y ahí es donde se explica lo que acabo de hacer, ¿verdad? Básicamente es, arrastramos el decision tree, aparece potential problem detected, dándole clic al signo de interrogación, aquí donde dice help me solve the problem, ayúdeme a resolver el problema, le dan clic, les va a aparecer esto, tiene que estar en países y le dan OK y él automáticamente inserta este set role. Está por acá. Recuerden que esto hay que conectarlo a la salida. Y dice que tenemos que darle play. De momento todavía no le den. Voy a enseñarles qué es la base de datos que vamos a analizar.
Dame un segundo para abrir ahí el archivillo. Recuerden que es un archivo de Excel, ustedes lo pueden abrir también si quieren verlo. Yo simplemente se los voy a mostrar acá para los que no quieran hacerlo. Ese archivillo de Excel que se llama candidatos, lo que tengo es lo siguiente. ¿Pueden apreciar el Excel? Sí. Sí. Bueno, sale como un Excel abierto, pero no como desde inicio. Ok, no es ese, es este. Este es el Excel que les tiene que aparecer. Entonces vean que viene país, riesgo, rango, contagio y fecha. Este dice aquí abajo training y a la parte de una hoja que dice testing. En la hoja de testing tengo 4 países y unas columnas ahí. Para explicarles un poco, este ejercicio lo que hace es tratar de predecir, basándose en este cuadro que yo tengo acá, si yo puedo viajar o no puedo viajar a cualquiera de estos países por la emergencia del COVID. Entonces, aquí hay un rango que se estableció de acuerdo a una base de datos que yo ya corroboré y hice y verifiqué que sí. Hay un rango de riesgo que se da de acuerdo de la cantidad de contagios que hay en ese país, entonces te da un riesgo mayor o superior dependiendo del tipo. Posibilidad de contagio, que es afirmativa, y las fechas en las que supuestamente se hizo el estudio porque la gente ha viajado en esas fechas. Entonces, básicamente, esto lo que busca es hacer un predictor para que yo, cuando meta este set de datos de prueba, me pueda determinar si hay riesgo de que yo me contagie o no viajando en estas fechas, o a cuáles países debería de viajar yo, o a cuáles países no puedo viajar, o a cuáles sí puedo viajar. Lo que busca es esto, vamos, agarra esa base de datos que es muy pequeña, ¿verdad? Obviamente, y basándose en el estudio que le hace a esa pequeña base de datos, va a determinar o va a predecir si usted debería o no debería viajar a cierto país o no, de acuerdo a eso. Eso es básicamente lo que hace esta pequeña base de datos. Ok, voy a compartir aquí ahorita más bien el RapidMiner. Lo voy a compartir. Y acá recuerden entonces que tenemos que iniciarlo. Eh, perdón, tenemos que agregar esto para que nos ejecute. A veces es necesario, pero vean que aquí ni siquiera tengo dónde conectar un inicio. Entonces, por ejemplo, este no requiere que yo le conecte nada al inicio. Una vez que ya yo conecto esto, pues prácticamente puedo darle donde dice play y él automáticamente lo que nos muestra es lo siguiente, ¿verdad? Prácticamente me hace un pequeño árbol de decisión en el cual te dice que usted puede viajar a Perú, pero no puede viajar a Brasil de acuerdo a ese estudio que tiene, porque prácticamente dice que la distribución es 3 Brasil, 1 Ecuador, 1 Argentina, 1 Perú, un 60%. Y en el caso de Perú dice que la distribución es 0, 1, 1 y 2 Perú para el caso de sí. Entonces, se supondría que usted sí podría viajar a Perú sin mucho riesgo de contagiarse, pero no debería viajar a Brasil porque tiene alto riesgo de contagiarse. Básicamente, eso es como en términos generales lo que está diciendo ahorita eso. Profe, a mí no me salió ninguna ventanilla de eso. Digamos, ahí le di correr y no, y estoy en resultados y todo. Aquí en Design Ajá, conectó la salida. sí. Esto de acá. Voy, es que tengo media pantalla, sí.
Y esto lo tiene también. Sí, sí, todo, tenemos todo, nada más le di play, pero vi que a usted como que le salió otra cosa. Eso lo puede ver aquí en Results. A veces lo Y despliega ya me fui ahí, automáticamente. pero Perdón. ya me fui ahí, pero no sé, no me sale eso. Y ahí tendría usted que revisar si de verdad está bien cargado este candidatos, si metió el decision tree y le agregó bien el set roll desde aquí, ¿verdad? Se hace desde acá. Si lo meten buscándolo acá, dice set roll, les va a dar problemas. Y recuerden que esto va a exa, exa a tran y de mod a res, básicamente resolución. Y darle play y les tiene que aparecer esto, ¿verdad? Que es básicamente lo que acabamos de ver. Ya les comparto la presentación. ¿Qué es esto que están viendo en pantalla ahorita, verdad? Está la presentación. Devolviéndome. Entonces recuerden que los pasos para el compañero. Inserto una vez candidatos. Después de que inserto candidatos, prácticamente lo arrastro, lo dejo caer ahí. Busco decision tree, lo arrastro, lo dejo caer ahí, lo conecto. Después de ahí le doy a aquí donde dice help, solving the problem. Y me aparece esto, donde tengo que determinar que en esa hoja que estoy leyendo voy a leer países. Y le doy OK y él automáticamente me mete el set roll y luego me conecta esto con esto. Entonces tiene que hacerlo manual, ¿verdad? Se supone que ya hecho esto, le doy play, perdón, le doy play y ya me debería aparecer esto. Si no les aparece automáticamente, aquí donde dice resultados, le pueden dar clic y ahí debería de aparecerles esto. En este caso es el riesgo y a qué países puedo viajar yo. Ahora sí, vamos a predecir, ¿verdad? De hecho, ahí nos hizo un árbol de decisión que dice viaje, no viaje. Pero yo lo que quiero saber es cuál es el riesgo que tengo de ir a un país en específico, ¿verdad? De todos esos que tengo ahí, porque yo puedo haber pensado ir a Brasil, Argentina, a Ecuador o a Perú. Quiero saber cuál de todos tiene mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo que acaban de hacer, solo que ahora van a importar la otra hoja. Nosotros, aquí donde dice candidatos, lo que trasladamos fue la primera hoja. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle importar datos y vamos a crear otra que se llama predicción de candidatos. Y le vamos a decir es que lea la segunda hoja a la hora que le damos acá la carga, digamos, por decirlo así. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles el RapidMan. Ok, lo que me dice es, hagamos que cargue la otra hoja también. Entonces, la otra hoja, vamos a venir aquí a importar data. Mi computer, vamos a ir a buscar donde tengo la carpeta esa de COVID. Y el archivo candidatos es el mismo. Le doy next. Pero aquí recuerden que habíamos escogido training para la primera hoja, que es la que estamos en pantalla, pero le voy a decir que es la de testing. Entonces ahí me cambia al Excel. Si ustedes se acuerdan, la segunda hoja lo que tenían era 4 países, un rango de peligrosidad, el riesgo, que es el que quiero que me prediga si realmente hay riesgo de que yo vaya o no vaya, posibilidad de contagio y la fecha en la que yo pienso viajar. Entonces, este es el set de prueba para que me haga la predicción. El anterior era el set de entrenamiento para que me dijera, para que el sistema aprendiera a tomar decisiones. Entonces, aquí recuerden es testing, que es la segunda hoja. Y le damos next. Y vean ustedes lo que me carga. Prácticamente me dice, aquí están los países, el rango,
el riesgo, que ahí me lo pone como un interrogante, ¿verdad? Que eso es lo que yo ando buscando que él me prediga, el tipo de contagio de acuerdo a la escala de calificación que tiene en la hoja anterior de prueba y las fechas en las que voy a viajar. Y a esto le damos next. Dice dónde quiero guardarlo, ¿verdad? Lo voy a meter en el mismo repositorio de data ahí y le pongo, le voy a cambiar el nombre porque si no le va a caer encima al que ya tienen. Tengan cuidado. Pónganle, al menos yo le puse predicción guión bajo candidatos, aquí antes, predicción guión bajo candidatos y después le dan finish. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí cargado. Una vez que le den finish, les va a aparecer en data ese otro set de datos, dice candidatos, lo arrastro y lo dejo caer aquí abajo. Volviendo a la presentación, es esto que tengo acá, ¿verdad? Predicción de candidatos, lo arrastro, lo dejo caer acá. Vamos a agregar este módulo de acá que se llama Apply Model. Entonces escriben acá en operadores Apply y donde les aparece en Scoring Apply Model, lo seleccionan y lo arrastran y lo dejan caer aquí delante de estos. Porque después tengo que conectar este con este y este con este. Y la salida de este lo conecto al final. Entonces hay que borrarse la que está aquí, ¿verdad? Simplemente disparo una flechita, aparece una X, le doy a la X y se borra esa línea y conecto este con este. Vamos a hacerlo en el RapidMiner. Entonces, recuerden, vienen aquí, Operators. Es que se me pone verdísima, no sé. Apply Model, lo arrastro y lo dejo caer acá. Les comentaba que aquí solo le doy a la X, la borro, Mode to Mode, y esta salida con esta otra de acá, y la lo tiro aquí arriba. Volviendo a la presentación, vamos a darle clic acá donde dice Set Role. Le van a dar clic para que se despliegue esta pantalla que está acá, porque nosotros habíamos puesto el país, pero el país prácticamente si lo dejo como solo país, me va a tirar al primer país que encuentre. Vamos a ponerlo como riesgo. Entonces, cuando le dan clic acá, les va a aparecer aquí al lado derecho, editar lista. Le dan clic a editar lista y les aparece esta ventana. Y en esta ventana vamos a establecer como etiqueta el riesgo, no en este caso el país. El país lo escogimos ahora para que nos determinara si era factible ir a Perú o ir a Brasil. En este caso ya lo que va a determinar es el riesgo que hay dependiendo de lo que diga la columna riesgo y es la que quiere predecir, basándose en el test que haga aquí arriba. Entonces seleccionamos ahí, le damos riesgo y le damos apply y les tiene que aparecer esta ventana que ya la vamos a analizar. Voy a hacerlo yo en el RapidMiner para que les quede. Entonces le damos clic acá. Ahí me dan un segundo mientras se carga estos cambios de memoria de aquí para allá es lo que me la verdad toda. Una vez que ya cargó aquí, le dan clic
y les aparece editar lista, le dan clic en editar lista, les aparece el atributo y en este caso íbamos a poner riesgo y le damos aplicar y ahora le damos play y aquí nos aparecen ya los datos. Voy a devolverme a la presentación. Básicamente estos son los datos que tenemos. ¿Qué tenemos que prestar atención? Que ahora me aparecen todos los países que están en esa segunda hoja a la que se hizo la predicción y aquí me aparece la predicción del riesgo. Y prácticamente lo que te está diciendo es, usted no debería de viajar ni a Brasil ni a Ecuador, puede viajar a Perú, pero no debería viajar a Argentina, basándose en los estudios del dataset que le dimos antes y esta predicción que usted quiere que yo le haga ahorita. Entonces, prácticamente que yo estoy prediciendo a dónde podría viajar o a dónde no debería viajar basándome en esos datos de ese riesgo que tengo de ir a un país u otro. Y básicamente este es un predictor muy básico, muy sencillo, que se hace. Ese es, por decirlo así, el ejercicio básico, el uno, que vamos a ver. Vamos a ver un predictor que es más complicado, o más bien que tiene mayor cantidad de datos. Entonces, en este vamos a hacer lo siguiente. Van a ir a importar datos y seleccionan en esa misma carpeta de COVID un archivo CSV que está ahí que se llama Countrywise Latest. Este precisamente trae datos de todo lo que es el COVID-19 durante cierto tiempo en ciertas regiones y toda esa cuestión. Entonces tiene la cantidad de contagios, muertes, recuperados, activos, cuántos contagios semanales y todo. Tiene un montón de datos por ahí. Entonces vamos a cargar ese archivo. Ya ustedes saben que más o menos es seleccionar la carpeta, darle next y una vez que está acá, ya la podemos incluir y arrastrar ahí y conectarla. Y una vez que la conectamos, le podemos dar a play y nos muestra datos ahí específicos. Entonces voy a volverme a el RapidMiner. Me puedo volver a Design. Aquí puedo agarrar todo esto, lo selecciono y le doy suprimir y me volé todo eso. Eh, Voy a agarrar la otra carpeta que es la de Countrywise Latest. La arrastro, la dejo caer ahí y la conecto a Res y le doy play. Y aquí aparecen todos los datos, ¿verdad? Aquí viene, por ejemplo, el país, viene casos confirmados, muertes, cuánta gente recuperada, casos activos, nuevos casos, nuevas muertes, nuevas recuperaciones, porcentaje semanal, etcétera. Entonces tiene un montón de datos con respecto a el COVID. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ustedes, cuando ya lo tengan cargado y puedan visualizarlo así, vamos a venir acá donde dice Automodel. Recuerden que está en la pestaña de resultados, por si no les aparece. Ustedes solo metieron el archivo, lo conectaron y le dieron play. Les tiene que aparecer esta base de datos. Si no les aparece, el resultado les va a aparecer. Una vez que tengan ahí, le van a dar en Automodel y aquí les va a preguntar dónde quiere guardar el automodelo de lo que se vaya a hacer. Entonces, él por defecto les dice que en el repositorio temporal y le van a dar sí para que le digan Finish y les va a aparecer esta nueva pantalla que es de Automodel. Aparece ahí arribilla. Y tenemos que establecer cuál es nuestro parámetro de predicción.
Entonces, lo que profe. nosotros queremos es predecir, de acuerdo a toda esta estadística que se maneja a nivel mundial, cuál es la cantidad de muertos que van a haber basándose en el contagio, en el ritmo de contagio que tiene el país o la región, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando les despliegan ahí, le van a seleccionar la columna de muerte. Le dan clic ahí y ese va a ser el predictor. Aquí te pregunta, Profe, ¿y si no aparece eso del automóvil? perdón, Si no aparece eso del automóvil, ¿qué? debería aparecer. Ay, si es que no aparece, entonces no. No te aparece automóvil. Híjole. Y es que realmente un segundo nada más entonces para ver si en el Rapid, en Extensions, Ah, pero ya, ya sé cómo. ¿sí te Es apareció? porque tenía la pantalla dividida. Ah, ok. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces recuerden que aquí es darle Automodel, seleccionar la muerte como predictor y aquí es ir dándole Next. Es prácticamente está haciendo un autoestudio de predicción. Y nosotros no tenemos que ajustarle nada, ni meter esas carajillas de cuadritos aquí y allá para que lea, para que abra, para que determine cuál es la cuestión, sino que aquí me va montando todo paso a paso. Y ahí le vamos a dar Next. Y aquí da una vista preliminar de esos datos. Le vamos a dar Next. Y acá yo puedo seleccionar qué quiero que me muestre y qué quiero que no me muestre y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En este caso voy a seleccionar todo. Puedo desactivar algunas si no quiero verlas, por ejemplo, casos activos o casos recuperados, etcétera. Igual, aquí por defecto está todo seleccionado, todos los atributos de la base de datos y simplemente están seleccionados. Y le voy a dar Next, una vez que selecciono ahí. Y aquí lo que me aparece es todas las pruebas que él le va a hacer. Entonces, él va a utilizar un modelo generalizado, lineal, para regularizar. Luego va a utilizar un algoritmo de deep learning, va a utilizar un algoritmo de árbol de decisión, va a utilizar un algoritmo random forest, va a utilizar un algoritmo de gradiente de, por decirlo así, explosionado de árboles y va a utilizar un algoritmo de support vector machine. Básicamente, igual aquí yo los puedo seleccionar o deseleccionar si no quiero que use ninguno de ellos. Aquí no vamos a variar nada, vamos a dejar así por defecto, prácticamente, y luego esto hay que darle run. Él va a empezar a correrlo. Entonces, les va a aparecer en la siguiente pantalla que van a ver, que se empiezan a ejecutar. Aquí ustedes ven resultados, empieza como a dar vueltitas ahí en temporizador. Entonces, ya el primer algoritmo, él lo hizo, está haciendo el segundo, ya lo hizo, está haciendo el tercero. En los últimos aparece como una medallita al lado derecho, que es como un icono anaranjado. Esa medallita lo que me señala es cuál es el mejor algoritmo según el error relativo, o sea, cuál es el que tiene menor error relativo de lo que estamos viendo. Entonces ahí todavía se están ejecutando los últimos dos algoritmos. Hay que darle chance de que terminen todos. Ya hizo el de gradiente, ya hizo el de vector. Voy a volverme a la presentación para que lo vayan siguiendo. Recuerden que aquí era Automodel. Le dan Finish para que seleccione el repositorio. Seleccionamos el predictor de muerte y luego le damos Next. Nos
aparece esta pantalla que simplemente le damos Next. Aquí seleccionamos o deseleccionamos lo que queramos de ahí. Le damos Next. Y luego aquí analizamos que obviamente estos son los algoritmos que va a aplicar para hacer el predictor. Le damos Run y él desarrolla prácticamente todos los modelos. Y aquí lo que podemos observar básicamente es eso, ¿verdad? El porcentaje de eficiencia del error relativo. Prácticamente me dice que el Support Vector Machine es el mejor predictor porque es el que tiene el error relativo más bajo. Aquí nos da los tiempos en los que se hizo cada una de las corridas del simulador, ¿verdad? Bueno, de esto. Y prácticamente eso es como la información que nos da. Sale seleccionado entonces el Support Vector Machine. Esta es la información que nos genera utilizando ese modelo, ¿verdad? Si nos vamos al lado derecho, aquí aparece Support Vector Machine y le dan Model, ahí les aparece los datos del modelo. Y si vamos a esta pestaña que dice Simulador, nos van a aparecer los siguientes datos. Estos datos me permiten a mí jugar con la predicción y decir, por ejemplo, si yo quiero incrementar los casos semanales, ¿cuántas muertes se van a predecir de ahí a futuro? Eso es básicamente. Entonces yo puedo jugar con eso, con todas las variables que yo tengo. Yo puedo simular que las aumento, las disminuyo y ver cómo se comporta el modelo para una predicción de cantidad de muertos. Esto se utiliza obviamente para saber cuántas camillas necesito de aquí a futuro, si puedo levantar o no una restricción de veto de salida para el COVID en aquel momento. ¿Se acuerdan que uno decía, pero ya están disminuyendo los casos, están aumentando? No sabemos. Entonces, esto juega con eso. Entonces, comparto nuevamente por acá. El Rapid Miner. Y recuerden, entonces, estamos acá donde dice Support Machine. Y si vamos hasta, perdón, acá. Y en simulador, era lo que les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que los casos se incrementan, por ejemplo, 12 casos por semana. Recuerden que nosotros empezamos como algorítmicamente, ¿verdad? Cuando ya esto declararon la pandemia, prácticamente era porque se daban 20 casos por semana. Entonces vean ustedes que yo tenía 12 al principio y, por ejemplo, si lo subo a 20, este dato se actualiza, ¿verdad? 12 tenía 360 y algo. En el caso que yo tenga 20 contagios, alrededor de 370 se van a morir. Y ahí va para arriba eso. Nosotros llegamos a tener hasta 150 casos de COVID por contagio. Eso le aumentan ahí, le dan enter. Y ahí te va dando, por ejemplo, la cantidad de casos que nuestro predictor lo que busca es la cantidad de muertos, ¿verdad? Entonces, la predicción es que si yo tengo 150 casos de contagios semanales, voy a tener alrededor de 178 muertes semanales, según lo que se ha dado en el estudio que se hace. Pues esto obviamente era un decisorio para decirles, mira, no se mantiene el veto en la pandemia, ya no se puede ir a ningún lugar, no se puede hacer esto ni lo otro, etcétera, ¿verdad? Entonces, en términos generales, vean ustedes la potencia que tiene este tipo de herramientilla. Si venimos por acá, en este mismo Vector Machine, que es el mejor evaluador que usamos, está la parte de predicciones, y ya aquí prácticamente te da como una lista, una tabla con esas predicciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de muertos, o más bien, el comportamiento, te va a dar una predicción de muertos de acuerdo a toda esta data que está dándose, de acuerdo a la cantidad de nuevos casos, a la cantidad de muertes que ya existen, a la cantidad de casos confirmados por semana, a la cantidad de cambios en los casos, a la cantidad de incremento por semana de eso,
y te da una proyección de cuál es lo que usted puede esperar. Entonces ya con eso usted administra la atención hospitalaria, tiene que saber entonces cuánta gente muerta va a tener para saber cómo atender esa cantidad de cadáveres y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Vean ustedes, que esto fue muy serio, aunque ahora parezca así algo que ya pasó. Sin embargo, esto en su momento fue bastante crítico, ¿verdad? Y entonces ya yo puedo hacer relaciones por país, cuál es, digamos, no sé si era Afganistán o algo por ahí, cómo se estaba dando todo eso. Voy a hacer esta pausa acá, voy a detener acá la grabación